Audiencia, buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Archivos Perdidos. Esta noche tenemos algunas historias. Varios taxistas nos han compartido algunos encuentros con fantasmas, experiencias paranormales que han vivido en carretera y en la ciudad, historias que jamás quisieras experimentar. Así que ponte cómodo, ajusta bien tus audífonos y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir esta noche. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Mi nombre es Michael. Soy de Guanajuato y aunque mi historia es corta, quiero contarla. Resulta que una tarde alrededor de las 5 salí de mi trabajo, pero como tenía flojera de irme en autobús o caminando, opté por irme en taxi. Tomé uno de la base cercana y le dije que en dónde me iba a dejar. Pero desde el principio, desde que le pregunté cuánto me cobraba, pude ver en el asiento del copiloto a una niña adolescente. Ella tenía un vestido azul floreado con rosas de color rojo. Supuse que era su hija o algún familiar. Tal cosa no me incomodó, pues solo quería llegar a mi casa a descansar. Al ir en la parte de atrás, noté que el conductor se mantenía callado, al igual que la niña. Esta misma solo mantenía su carita agachada, con los ojos abiertos, como si la hubieran regañado. También traía consigo abrazando un peluche de oso, de color blanco, pero ya se veía perjudido, al igual que su vestido. Ella iba callada. Noté que no parpadeaba. Me quedé viéndola más de 5 minutos esperando a que parpadeara, pero no lo hizo en ningún momento. Cuando estaba a punto de llegar a mi casa, le dije al taxista que si podíamos hacer una parada en el Oxxo. Él, muy amable, me dijo que sí. Así que yo me bajé y compré algunas cosas. Cuando regresé al carro, pude ver a la niña siguiéndome con su mirada. Una mirada retadora, parecía enfadada y a la vez triste. Pero así son los adolescentes, así que la ignoré. Abrí la puerta, me subí al carro y le dije que siguiera manejando. Él arrancó. Yo saqué mi celular para mandarle mensaje a mi esposa para que me esperara afuera de la casa. No me tardé ni un minuto en mandar este mensaje, y cuando alcé la mirada, en el asiento del copiloto, ahora ya no estaba nadie. Estaba vacío. No sentí en ningún momento que se hubiera frenado o que hubieran abierto la puerta. Me ganó la curiosidad de saber si me había metido tanto en el mensaje que le pregunté al taxista: ¿a poco ya se fue su hija? No sentí que se estacionara después de arrancar. Pude ver la mirada del señor en el retrovisor, diciéndome que no me entendía. La niña que estaba en el asiento de copiloto desde que inició el viaje. Lo vi confundido y sacado de onda, y me dijo que si lo quería espantar. También me dijo que si no estaba tomado. Yo le dije que no estaba inventando. Le conté todo y le dije que desde el principio ahí estaba sentada, callada. Cuando llegué a mi casa, el señor solo me miró extraño y me dijo: joven, no me he estacionado desde que arranqué hasta apenas. ¿Seguro que no está tomado? Le dije que no y se la describí. Traía esto y lo otro, vestía de tal manera y se veía más o menos de 14, 15 años. Mi esposa se acercó a nosotros y nos dijo que si todo estaba bien. A ambos nos notó pálidos, pero más a mí. Le conté lo que había pasado y ella no dijo nada. Yo estaba a punto de bajarme cuando el señor me dijo: describiste perfectamente a una clientita que llevé al hospital hace unas semanas. Venía casi muriéndose aquí. Y justo así venía, vestida de esa manera. Ah, qué cosas, muchacho.
Los tres nos quedamos en silencio. Yo me bajé y le dije que se fuera con cuidado. Solo vi cómo se fue. A veces lo saludo cuando paso por la base, pero de ahí en fuera me da miedo preguntarle lo que sucedió aquella vez. Gracias por leerme. Conozco todas las carreteras de mi ciudad, la cual omitiré el nombre. Todos mis datos personales también serán anónimos. Solo puedo decirles que soy un taxista que llegó a principios del pueblo. Apenas cuando aún se estaba poblando, comencé a trabajar de taxista. Manejaba un Suro de esos blancos, y me encantaba manejar por las carreteras conociendo el nuevo pueblo en el que vivía. Conforme fue pasando el tiempo, poco a poco todo se iba poblando y claro, habían más taxistas. Taxistas que con el tiempo se hacían mis amigos. Lo único que aún no cambiaba en el pueblo era el alumbrado público. La verdad, era muy pobre, casi nulo por así decirlo. Y al llegar la tarde, por ahí de las 6 o 7, la oscuridad comenzaba a tomar al pueblo. Pero no en su totalidad. Por supuesto que habían focos afuera de algunas casas, pero no eran suficientes para repeler esa energía negativa, esa energía violenta que cada noche caía en el pueblo. Y nosotros los taxistas, porque hasta ese punto ya teníamos varias bases, comenzábamos a tener encuentros paranormales. La mía es la más fuerte, pero comenzaré a contarles lo que primero vieron mis compañeros. Tomás era un compañero de nuestra base. Era un señor de 45 años, ya medio canoso y de una estatura muy pequeñita. Él era un señor malhumorado, porque de todo se enojaba. Casi no nos hablaba, porque decía que él venía a trabajar y no a hacer amigos. Así estuvo con nosotros un año entero. Y como les decía, era raro que no hablara con nosotros. Sin embargo, una madrugada nosotros vimos que él arrancó su carro y simplemente se fue. Pensamos todos que tal vez estaba enojado como siempre y quiso ir a su casa, pero no. Pasando una hora, las luces de un carro iluminaron la base de taxis. Era él. Era Tomás. Se medio estacionó y salió de su carro hecho alma que lleva el diablo. Llegó a nosotros gritando y estaba pálido con los ojos saltones y temblaba, pero no del frío, de miedo. Pensamos que lo habían asaltado, pero cuando se tranquilizó nos contó esto. Dijo que mientras estaba en la base, llegó a su carro un viejecito de 70 años que le dijo que lo llevara al panteón del pueblo, el cual se encuentra a la salida del mismo. Él, al ver que nosotros no dijimos nada de que aún no le tocaba a ese cliente, rápidamente lo subió y nos ganó el pasaje. Pero lo extraño es que jamás vimos a un pasajero caminar por la base. Sin embargo, dice él que lo subió atrás del lado derecho. Tomás es de pocas palabras, tanto con nosotros como con sus clientes. Sin embargo, a medio camino, mientras manejaba, el señor de atrás le habló nuevamente. ¿Por qué sientes miedo, Tomás? Si solo vamos al cementerio. Tú algún día también irás allá. Tomás negó tener ese sentimiento de miedo, pero cuando terminó de hablar ese hombre, se dio cuenta que su voz ahora ya era diferente. Se escuchaba diferente y también el señor había cambiado. Pues ya no era un viejito arrugado. Ahora quien llevaba atrás era un joven que no pasaba de los 20 años. Iba bien vestido y muy bien peinado. No tengas miedo, solo llévame a donde te dije y no te pasará nada. Eso le dijo nuevamente aquel muchacho. Él manejó nervioso, pero unos metros antes de llegar al cementerio, cuando volteó a ver a aquel muchacho,
Ahora quien estaba atrás era una señora de unos 50 años, pero con la voz del joven. Aquí está bien, Tomás. Esta es mi casa por si gustas visitarme algún día. Tomás decía que se veía extraña la manera en cómo hablaba. Parecía no gesticular tanto. Aquella señora bajó del taxi y se metió al panteón, perdiéndose entre la oscuridad. Don Tomás en ese momento no se dio cuenta que ni siquiera le habían pagado el viaje, pero eso poco le importaba ahora, pues alguien demasiado extraño había abordado su taxi. Aquí fue cuando llegó temblando del miedo por esa experiencia que tuvo. Otra experiencia que tuvieron mis compañeros fue ver a una niña caminar por las calles oscuras del pueblo. Muchos la veían aun cuando iban con pasajeros, y esta misma niña la describían siempre igual. Aproximadamente de 9 años, con un vestido azul bonito que le llegaba hasta los tobillos, y siempre desaparecía metros antes de llegar a ella. Esta niña fantasma poco a poco se iba haciendo muy conocida de entre las bases y personas que trabajaban de noche. Sin embargo, nadie le había visto la cara, excepto uno de la base del centro del pueblo. Nos llegó el rumor que él iba a dejar a un borrachito a su casa alrededor de las 3 de la mañana. Cuenta que cuando vio aquella aparición, ambos supieron quién era. Sin embargo, cuando estuvieron a escasos metros de ella, no desapareció y la pasaron. En ese momento los dos se quedaron sumamente asustados y el miedo se apoderó de sus cuerpos. Hasta el borrachito se le bajó la borrachera. A pesar de verla, cuando la pasaron sintieron un gran alivio porque solamente se aparecía una vez. Pero al doblar hacia una calle, nuevamente la vieron. Pero ahora no iba a la orilla del camino. Ahora esta niña fantasma, iba en medio de la carretera oscura. Cuando las luces del carro la iluminaron, pensaron que iba a desaparecer, pero no. Ella volteó, dejando ver su rostro, un rostro inexistente. En su lugar estaba un hueco enorme, un hueco oscuro que aunque la luz le pegaba, no lo iluminaba. Dicen que les dio un ataque de pánico y por varios días ese compañero no trabajó. Muy bien, ahora les contaré lo que a mí me sucedió. Yo tenía el turno de noche los sábados y domingos, pues cada rato hacían feria en el pueblo y personas querían viajes. Una madrugada me abordó un muchacho que era de otro pueblo. Yo para ese entonces ya me sabía perfectamente el camino hacia allá. Solo era salir del pueblo obviamente y manejar en línea recta 20 minutos hasta llegar al otro pueblo. Y así fue. Así lo dejé en la puerta de su casa y yo me regresé. Tomé la carretera, pero pasando 5 minutos manejando, el ambiente se comenzó a volver sumamente frío, helado. Mientras iba por la carretera también pude ver que un poco de neblina estaba en el aire. En verdad hacía frío, tanto que aunque puse el clima podía ver que mi respiración salía en forma de vapor. El aire frío entraba por mi ventana, así que tuve que cerrarla. Conforme iba pasando el tiempo, aquella neblina no desaparecía y poco a poco se iba haciendo más. También las ventanas se iban congelando por el frío. Al ir manejando por esta carretera, noté algo que anteriormente no estaba. Sabía perfectamente que el alumbrado no era tan bueno, pero sí había. Sin embargo, comencé a entrar por una oscuridad total. Una oscuridad que jamás había visto. Con tan solo decirles que yo no podía ver hacia los laterales porque no se veía sumamente nada. Solo veía al frente, y las luces no eran tan buenas que digamos.
Yo manejé por alrededor de 20 minutos sobre esta carretera que comencé a desconocer. Cabe aclarar que yo conocía el camino, pero esto era diferente. Y no les miento, manejé en línea recta por 30 minutos y jamás pude ver un pueblo, una luz, un foco o un animal, un árbol o alguna señalización, pero no. No había nada en esta carretera. Cuando llevaba 30 minutos manejando, pensé que a lo mejor manejé más lento que de costumbre, así que encendí mi radio para escuchar música, y sí funcionó por un momento. Y a pesar de estar tocando muy bien, comenzó a fallar. De aquella estática, comenzó a salir una voz horrenda. Pero no decía nada, solamente eran gruñidos. Cuando le iba a cambiar de estación, porque me dio miedo, aquella voz gritó haciendo retumbar todos los vidrios del taxi. Parecía que estaba al lado de mí. Yo por el susto me estacioné a la orilla de la carretera y pude ver que ahora estaba una pared de una montaña enorme rodeando toda esta carretera, cuando en realidad todo el camino tenía que ser barranca. Nunca había visto esto porque no tenía que estar aquí. Lo extraño también que al estar aquí en la carretera, pude ver atrás de mí como un carro venía, pues las luces se veían perfectamente. Pero de un momento a otro, esas luces del carro se esfumaron. Aquel vehículo había desaparecido en cuestión de segundos. Yo me subí de nuevo al taxi y manejé por otros 30 minutos más, sin alguna señal de algún ser vivo. Así estuve manejando en línea recta por 3 horas seguidas. Hasta este punto yo estaba desesperado, pues esta carretera parecía infinita. Y lo peor es que se estaba terminando mi gasolina. Al casi estar vacío el tanque, comencé a ponerme nervioso. Me comencé a molestar y a estresarme tanto que se me salieron varios gritos de desesperación y una que otra lágrima. Llegué a pensar que este pueblo estaba maldito. Eso pensé cuando al fin pude ver el foco de una vivienda. Estaba atrás de una neblina algo espesa, un muro de neblina. Al pasar por esa espesa neblina, la carretera terminó. Al estar en la entrada del pueblo, ahora todo se volvió normal. La temperatura subió nuevamente y ahora estaba cálido. Ahora la oscuridad también era normal. Y al entrar, pude ver las viviendas, los perros, los árboles. Todo me causó una gran felicidad que grité de contento. Me dirigí a la base y cuando llegué, pensé que estaba a punto de amanecer. Pero mis compañeros ni siquiera me preguntaron nada. Yo llegué asustados diciéndoles que me había perdido por mucho tiempo. Pero ellos me dijeron que solo había transcurrido 50 minutos, justo como duraba el viaje de ida y de vuelta. Yo no les dije nada. No quise parecer loco porque sí creo en los sucesos paranormales. Pero esto que me pasó ni siquiera tiene una explicación alguna. Esta fue mi experiencia que tuve hace años. Espero les guste y sea digna de salir en tu canal. Gracias y buenas tardes. Tengo una anécdota que voy a contar. Es mi única experiencia paranormal. Muy bien. Hace meses tomé un Uber desde aquí de Xochimilco. Lo hice porque ya entrada la noche a veces los taxistas normales cobran demasiado caro y siento que son muy inseguros. Y a mí como mujer me da mucho miedo tomar por estos rumbos esos carros. Esa noche tomé el Uber y me dirigí hacia el pueblo de mi abuela que queda en Toluca, específicamente en Metepec. Tenía que llegar rápido porque había una emergencia, así que le pedí al conductor que manejara lo más rápido que pudiera.
Recuerdo que mientras íbamos por la carretera México-Toluca, ya casi al final, pude ver entre la oscuridad, en la orilla de la autopista, a una mujer caminando lentamente. Ella vestía una bata blanca que parecía de algún psiquiátrico, pero ella también se veía en ocasiones transparente. Literalmente podías ver a través de ella. Yo le dije al Uber que si acaso me estaba volviendo loca, pero él me dijo que también la estaba viendo. Me pidió por favor que no la viera y él aceleró, pero pudo más mi curiosidad y desde la ventana me le quedé viendo. Su rostro, aunque estaba oscuro, pude verle un semblante triste, pensativo. Ella solo iba caminando y con la mirada clavada al suelo. Al verla me dio un escalofrío enorme que recorrió todo mi cuerpo. Al pasarla pude pensar con claridad y me di cuenta que acabábamos de ver a un alma en pena caminar. Mientras pensaba esto, varios metros adelante, el conductor comenzó a decir que nuevamente ahí estaba. Y sí, varios metros adelante otra vez se dibujó en la oscuridad la silueta de la misma mujer. Pero ahora iba caminando de regreso. Al verla caminar hacia nosotros, me comencé a llenar de miedo. Y el conductor ni se diga. Al voltear a verlo, estaba sudando e intentaba no mirarla. Pude ver que también estaba temblando del miedo y se veía sumamente pálido. Yo comencé a decirle que no se fuera a desmayar y cuando la pasamos, a escasos metros pudimos escuchar cómo esta mujer soltó un grito desgarrador, un grito que nos heló la sangre. Cuando volteé a verla, noté que esta mujer, este espectro, ya no estaba. El conductor hizo como si no hubiera pasado nada, pero cuando llegamos al pueblo, comenzó a platicarme de lo asustado que estaba en ese momento. Afortunadamente llegamos con bien a Metepec. El conductor me dijo que se iba a quedar en un hotel de por ahí. Me dijo que no quería manejar por esa carretera de noche. Yo ya no supe nada de él y solo le dejé 5 estrellitas en su perfil. La verdad, no creía en fantasmas, pero son ciertos. Gracias, comunidad, por escucharme. Voy a compartir con ustedes algo que me asustó mucho. Soy taxista en Chihuahua y por lo regular me quedo hasta tarde trabajando. Una ocasión en esas noches, me sucedió algo bastante aterrador. De hecho, hasta peligroso fue para mí. Tomé el viaje de un muchacho que se dirigía a la central de camiones. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando tomé el viaje. Todo iba normal. De hecho, hasta estábamos platicando muy bien. Pero la voz de un niño nos interrumpió. Repetía y repetía mamá, aquel niño dentro de la cajuela. Yo me saqué de onda porque ni siquiera en la base de taxis hay niños. Solo que se haya metido uno, pero no podía ser porque no había abierto la cajuela desde hace días. Sin embargo, se escuchaba a un niño gritar y gritar mamá. Al escuchar esto, el cliente me repetía una y otra vez que si estaba sucediendo algo. Yo comencé a decirle a mi cliente que no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, aquellos llamados de ese niño se convirtieron en un llanto horrible y ensordecedor. El cliente se asustó tanto que pensó que estaba secuestrando a un niño. Así que yo me estacioné para saber también quién estaba dentro de mi cajuela. Cuando lo hice, aquel niño que se escuchaba en la cajuela comenzó a patear esta misma, diciendo que lo dejara salir. Cuando el cliente escuchó esto,
Él sacó de su mochila una navaja y me amenazó. Me dijo que abriera la cajuela. Yo le hice caso porque en verdad no sabía qué era lo que estaba pasando y ese niño no dejaba de gritar y patear la lámina. Hasta se veía los golpes que hacía. Al poner mi mano encima de la cajuela, aquel niño dejó de hacer todo eso. Y al abrirla pudimos ver que estaba vacía. Pude ver la cara de mi cliente, que no se la creía, al igual que yo. Sin apuntarme con esa arma comenzó a esculcar todo, y ningún rastro hubo de aquel niño. Ambos le hablamos a él, pero no respondió. Al estar en plena carretera, decidimos mejor entrar al carro y seguir nuestro camino. Ahora todo estaba silencioso, y mientras manejaba, un grito de mi cliente me puso alerta. Yo me estacioné porque parecía que el cliente se quería salir. Podía ver cómo intentaba abrir la puerta para lanzarse. Yo nuevamente me estacioné y le dije que qué tenía. Cuando logró calmarse me dijo que atrás de los asientos pudo ver a un niño pálido, sentado, saludándolo con la mano por el retrovisor. Lo que habíamos escuchado era el espíritu errante de ese ser. Y él, mi cliente, pudo ver a ese espectro cara a cara. Me costó tanto convencer a mi cliente que se subiera de nuevo al taxi, pero lo hice. Y comenzamos a platicar de otras cosas para dejar de pensar en aquella aparición. Solo así se nos pasó ese mal susto. Recibí el mensaje de un cliente alrededor de las 10 de la noche. Quería que lo llevara a Pahuatlán. Es un pueblito del estado de Puebla. Salimos de Tlahuilolca. Todo este transcurso del camino se me hizo muy pesado. Es un viaje muy largo, al menos para mí. Le dije que yo me sabía un atajo, pero me lo prohibió. Me dijo que me fuera por toda la carretera, así como tenía que ser. Me molesté un poco, pero a la vez él era el que iba a pagar, así que le hice caso. Al final lo dejé en donde me dijo, y yo me regresé, pero no me regresé por donde vine. Conocía un pequeño atajo, pues una vez lo hice y lo memoricé. Tal atajo me lleva por las orillas de varios pueblitos, varias comunidades. Así que me dirigí al atajo y manejé. Manejé muy tranquilamente, pues la noche era cálida, estrellada y muy calmada. Casi no pasaban carros y eso me relajaba. Mientras manejaba me fumé un cigarro y disfrutaba de la vista que me daba la noche. El primer pueblo que pasé fue por la orilla del pueblo de Quetzal. Lo pasé por la orilla mirando a lo lejos. Manejé despreocupado por otros 30 minutos más, pero el carro comenzó a jalonearse. Así estuvo por varios metros hasta que en medio de la nada dejó de funcionar. Yo siempre arreglo mis carros, es por eso que sé de mecánica. Me bajé a abrir el cofre y checar con la linterna de mi celular a ver cuál era el problema. Le intenté de todo y nada que funcionaba. Un par de veces golpeé el cofre por la pequeña desesperación que comencé a sentir. Me quedé varado a la mitad del camino, en donde no había más que una carretera solitaria y oscura. Quise llamar a alguien, pero no tenía saldo. Mi única idea fue ir al pueblo que se veía más cerca. Ahí, al frente, a lo lejos se veían las luces prendidas de las casas y de las calles. Y sin ningún otro método fui a buscar ayuda. Quizá algún policía podría ayudarme, algún negocio que estuviera abierto como una tienda, una farmacia, un hospital podría prestarme su teléfono para marcar alguna grúa o algún familiar. Eso pensé. Caminé por 20 o 30 minutos entre la oscuridad para llegar al pueblo. Caminé con miedo, pero afortunadamente no me pasó nada. Cuando llegué a la entrada del pueblo, noté que las calles estaban bien iluminadas. Al adentrarme,
pude ver que en la calle no había ningún carro, ni moto, ni una sola estacionada en la calle. También noté que las casas eran de una sola pieza. Lo que quiero decir es que no tenían patio, ninguna. Solo era la puerta de entrada y su casa. Caminé por varios minutos más intentando encontrar a alguien, pero no había nadie. El clima era frío como cualquier noche, pero ¿en serio nadie? No había ni perros en las calles, ni algún otro animal. Todo parecía estar tan vacío porque ningún ruido lograba escucharse, más que mi propia respiración y mis pasos caminar por estas calles. Pero en cierta parte no se me hacía extraño, no a estas horas, aunque insisto, el silencio era abrumador, inquietante. Pensé que sería la zona. Quizá era una zona delicada de esas como residenciales. Así que caminé y caminé buscando algún negocio, algún hospital, alguna delegación o alguna patrulla rondar por las calles, pero tras caminar por este pueblo con calles iluminadas y caminos piedrosos 2 horas seguidas, no encontré a nadie. En serio, ninguna persona o institución. Solo eran casas de 1 o varios pisos sin ventanas. Tras caminar 2 horas también, jamás encontré a ningún animal hacer ruido. Todo parecía estar tan vacío, pero no parecía estar abandonado. No. Este lugar era muy bonito. Ninguna calle estaba sin pavimentar. Tenía este caminito de piedras tan peculiar. Ninguna casa estaba fea o se notaba que estaba abandonada. Parecían estar habitadas porque en muchas podías ver abajito de la puerta cómo se reflejaban las luces de los focos de adentro. Caminé por mucho más y al no ver nada ni nadie, comenzó a invadirme un pequeño sentimiento de incertidumbre. Al no ver a alguien que le pudiera pedir ayuda, opté por molestar a las personas que seguramente estaban dormidas. Comencé a tocar las puertas de una casa. Buenas noches. Señor, señora, buenas noches. Me quedé unos minutos esperando alguna respuesta, pero no obtuve ninguna. Así que me fui a la casa vecina y nuevamente toqué la puerta. Pero esta vez lo hice un poco más fuerte y comencé a gritar. Buenas noches. Pero tampoco me abrió. Al no recibir respuesta, me pasé a la siguiente casa y toqué de la misma manera. Hola, ¿hay alguien ahí que me pueda ayudar? Comunidad de pactos, no les miento. Estuve tocando la puerta de muchas casas y en ninguna recibí respuesta. Ninguna me abrió tan siquiera para decirme que me fuera o que me callara o que no estuviera molestando. El silencio en este pueblo me estaba matando. Solo se escuchaba el aire, mis pasos y los toquidos de puerta que yo hacía y mis gritos. Toqué la puerta de muchas casas más o menos por 2 horas. A este punto ya estaba cansado, tenía sed y hambre. Estaba a un par de horas de que amaneciera, así que me regresé. Me fui muy molesto de este pueblo. Se me hizo una estupidez que nadie, en serio nadie me ayudara. Comencé a caminar de regreso buscando algún transeúnte por la calle, pero ni en la carretera habían carros ni motos, ni siquiera autobuses. Todas las calles sin excepción estaban vacías. Los árboles también se veían vacíos, pues no había aves. Este pueblo sin duda alguna estaba vacío. Nada de personas, carros, ni gatos habían. Yo salí de ese pueblo. Cuando llegué a mi carro me subí. Me recosté en el asiento poniéndolo horizontalmente. Estuve pensando unos minutos en esto que me había pasado.
De nuevo puse el asiento verticalmente y algo me dijo que volviera a intentar encender mi carro. Y a la primera encendió, sin ningún problema. Me puse tan feliz que comencé a gritar y a manotear. Pensé en ir al pueblo donde había ido para explorar todo, pero cuando puse la mirada al frente, adelante de mí, estaba oscuro, totalmente oscuro. Quizá ya habían apagado las luces porque iba a amanecer. Tal vez era eso. Eso pensé, pero al momento de acercarme, pude ver que ya no estaba el pueblo. Ya no había ni casas, ni focos, ni caminos empedrados. Nada. Absolutamente nada más que cerros, piedras, árboles, pasto largo, arbustos y la inmensa oscuridad que cubría toda esa zona. Yo no me espanté, pero sí me sorprendí mucho. Demasiado, diría yo. Me quedé estacionado ahí en la orilla de la carretera pensando en cómo era posible este suceso que me había pasado. Como les digo, no me asusté, sino todo lo contrario. Siempre quise que me pasara algo paranormal para creer. Pero jamás se me habría ocurrido cruzar un pueblo fantasma. ¿Cómo era posible este suceso paranormal de esta magnitud? Ahora sé que existen estos sucesos. Estas experiencias extrañas son reales. Estas experiencias extrañas que no muchos la creerían, porque al igual que yo, necesitan ser un protagonista de estos sucesos. Querida audiencia, si les está gustando estos relatos, dejen su like y un comentario. Con esto nos apoyas bastante a llegar a más personas para que sean parte de esta comunidad de pactos siniestros. Sin nada más que decir, vayamos con la siguiente historia. Hola a todos los audioescuchas de Pactos Siniestros. Escribo esto desde mi taxi. Ahora mismo estoy en la base y como no se ve movimiento, quiero contarles lo que me sucedió después de un viaje. Sucedió un martes de la noche. Eran las 11 y yo ya estaba en mi casa a punto de dormirme. En eso sonó mi celular. Era un cliente. Me dijo que si podía hacerle un viaje de emergencia. Le dije que si a dónde se dirigía y me dijo que hacia Toluca porque su mamá la habían internado en un hospital. Un viaje desde la Ciudad de México hasta Toluca sí es buen dinero y lo necesitaba. Fue por eso que acepté. Llegué por él como 11:25 y comenzamos el viaje por la carretera México-Toluca. Todo el transcurso del viaje estuvimos platicando sobre diferentes temas. En la carretera nos encontramos con una casa abandonada. Ahí fue cuando me dijo aquel muchacho que ya llevábamos medio camino, que ya no faltaba mucho. Y de hecho no fue tanto tiempo, fueron 2 horas manejando a 50 o 60 kilómetros por hora. A este punto ya eran alrededor de las 2 de la mañana cuando llegamos a Toluca, al pueblito de Polotitlán. Yo lo dejé donde él me indicó y después comencé mi viaje de regreso. Me dirigí nuevamente a la carretera México-Toluca. Encendí mi radio para escuchar música y distraerme. Iba manejando cuando a la izquierda pude ver esa casa abandonada, esa de la que me dijo que ya iba a mitad de camino. Ya me estaba casi ubicando, así que aceleré un poco más para llegar a casa a dormir. Pero un poquito más adelante de la casa abandonada, pude ver que una ola de niebla comenzaba a cubrir toda esa parte de la carretera. Era una neblina muy espesa que casi no me dejaba ver. Por precaución manejé despacio, porque habían pequeñas curvas. Al ir manejando con debida precaución para tomar las curvas, noté que no hubo ninguna. Quizá este paso aún no llegaba. Sin embargo, se me hizo extraño que ahora el camino se sintiera recto. Entre tanta niebla casi no podía ver, pero yo recuerdo que habían varias curvas.
y ya me había tardado para llegar a alguna. Aún yendo muy despacio era extraño no encontrarme con alguna. Sin mentirles, manejé alrededor de 1 hora en estas condiciones. Además de la espantosa neblina y el frío inmenso que comenzaba a sentirse, me estaba confundiendo porque pasé varios kilómetros manejando en línea recta. Pensé en estacionarme y esperar a que se disipara la neblina, pero a lo lejos pude ver que ya comenzaban a circular muchos carros, tráilers y motos. Y metros más adelante, la neblina se disipó. Para mí fue un alivio. Me despreocupé cuando pasó esto porque fue una experiencia bastante incómoda ir manejando de esa manera. Pero la alegría me duró muy poco, pues cuando salí de la neblina metros más adelante, vi nuevamente cómo pasé por esa casa abandonada de la cual me guié kilómetros atrás. No era otra casa, era la misma. El mismo diseño, la misma pintura, todo. Es imposible que yo hubiera dado la vuelta. Cuando la pasé, me quedé viendo, reconociéndola y pensando en qué carajos pasó. ¿Cómo volví a llegar a ese punto sin darme vuelta? La neblina tuvo que ver algo. Me encantaría que alguien en los comentarios, si le ha pasado esto, por favor me explique. O alguna teoría que pudo haber pasado. Gracias por escucharme.